Buenas tardes, ¿me escuchan? Vale, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Con bastante sueño, sí. Siempre nos toca, preciso nos toca 2 días a la semana a la última hora. Pero bueno, vamos a hacerle que no hay de otro. Entonces, voy a preguntarles una cosita antes de iniciar. ¿Ustedes han tenido problemas con esta plataforma? ¿Todo funciona? ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Sí, ok. ¿A los demás les pasa lo mismo? Ok, listo, listo, vale. Bueno, lo que pasa es que estoy mirando la opción de migrar a otra plataforma, ¿sí? Yo sé que, que esto ha sido un poco tedioso y duro para todos, pero entonces estoy mirando la posibilidad de migrar a otra plataforma y en este caso estamos hablando de Teams de Microsoft, ¿sí? Para ver si hay de pronto un poco más de estabilidad. Entonces ahorita, al finalizar la clase les voy a pedir por ahí a los que están ahorita, ¿sí? No los demoró más, o sea, no los demoró tanto, por ahí unos 5 minuticos para probar la plataforma Teams, a ver si nos deja conectar más de 20 personas. Y pues nada, si nos funciona, a partir de la otra semana pues migramos a esa otra plataforma, pues digamos que eh, se generaría una mejor señal, por decirlo así. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Pues les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad y pues eh, la opción, como es una plataforma pública, no puedo tener permisos de administrador o permisos de, ¿cómo se llama eso? De, como el que, el que genera sí, exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, cualquiera de ustedes puede sacar de la llamada a cualquier otro. Y eso fue lo que pasó. Nosotros decimos, o sea, en realidad hemos llegado a tal punto a que me toca estar pendiente de quién sacó a quién para hacerle, o sea, qué pena decirlo, pero para hacerle la falta. Y pues digamos que eso es una niñada, ¿no? Es una niñada porque pues digamos que la clase son para ustedes y querer sacar a un compañero de la clase pues digamos que no es, no es nada maduro. Pero pues la idea es poder evitar ese tipo de cosas y si podemos migrar a Teams, no va a pasar eso. No va a pasar eso, entonces ya he revisado algunas cosas. Vamos a hacer una prueba ahorita a las 3:30 cuando terminemos clase, ¿vale? Si me colaboran por lo menos con 5 o 10 minuticos más y me colaboran, si les parece. Listo, listo, vale. Listo, entonces ahorita a las 3:30, vale, ahorita a las 3:30 probamos la plataforma y les digo cómo ingresar y todo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla y me confirman si la están observando en este momento. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ¿qué me podría recordar? ¿Qué fue lo que nosotros vimos la última clase en geometría? ¿Cuál fue el concepto central? ¿Cierto? La elipse. Listo. Ok, perfecto. Entonces, a partir de lo que vimos la clase pasada, o sea, voy a hacer un pequeño repaso de 2 minutos, ¿cierto? Nosotros la clase pasada revisamos qué era una elipse, ¿cierto? ¿Cuál era el espacio geométrico definido por la elipse? Entonces, aquí por ejemplo, ¿me escuchan? Listo. Ok, listo, vale, ok. Entonces, seguimos acá. Eh, la idea es poderles mostrar a ustedes que existen
elipses de tipo horizontal y también elipses de tipo vertical, ¿no? Entonces también hay elipses verticales, ¿cierto? Y a partir de la explicación de las elipses de tipo horizontal y vertical, pues habíamos dicho que cada elipse tenía sus propiedades y sus elementos. Una de ellas es que tiene un centro, ¿cierto? Entonces todas las elipses tienen un centro. Ahora, a partir de ese punto llamado centro, ¿cierto? A partir de ese punto llamado centro, también podríamos empezar a definir lo que son los ejes de simetría. Entonces hay un eje de simetría acá y hay otro eje de simetría acá, ¿cierto? Entonces la idea es entender que ese eje de simetría corta a la elipse en dos partes iguales, ¿no? Ahora, a partir de esos dos ejes también se generan puntos de intersección con la misma elipse, ¿no? Con la misma elipse. Entonces, pregunta, ¿cómo se llaman esos puntos de intersección con la elipse? Estos puntos de acá, ¿cómo se llaman? Vértices, ¿listo? Correcto, vértices. Entonces, vamos a generar todo, digamos que los nombres, ¿no? Entonces, estamos hablando del centro, ¿cierto? El centro y los vértices. Por el momento solo tenemos eso. Entonces los llamábamos A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Acá lo mismo, entonces tenemos los vértices y el centro. Ok, ahora, como es aquí en la primera parte, como es una elipse horizontal, entonces todas las elipses tienen dos focos, pero en este caso los focos van a estar en el eje horizontal, ¿cierto? Van a estar en el eje horizontal. Entonces teníamos dos puntos llamados focos y que a partir de ellos se generaban las distancias a cualquier punto de la elipse, y que si sumábamos esas distancias pues tenía que dar lo mismo, ¿cierto? Tenía que dar lo mismo. Y pues aquí, si la elipse era vertical, entonces los focos estaban en el eje vertical, ¿cierto? Entonces el foco 1 y el foco 2 estarían dentro del eje vertical. Ahora, todo lo demás sigue llamándose igual: A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Y esto llamado centro. Ahora, a partir de todos esos puntos se empezaban a hablar de distancias, ¿no? Que la distancia del centro al vértice horizontal se llamaba A, ¿cierto? Y que la distancia del vértice vertical al centro también lo llamábamos de otra manera, que en este caso era B. Y finalmente habíamos dicho que la distancia del centro al foco, y pues obviamente todas esas distancias son simétricas, la distancia del centro al foco 1 es la misma distancia del centro al foco 2, la estábamos llamando C, y que C era lo que se llamaba la distancia focal, ¿cierto? Esa era la distancia focal. Que A se llamaba el semieje horizontal, B el semieje vertical, y que si era una horizontal, entonces A sería el semieje mayor, B sería el semieje menor. Aquí cambia el asunto, pero entonces cambia es sobre los semiejes, ¿no? O sea, el semieje mayor ya sería B, pero lo que no cambia son los nombres, o sea que este sigue siendo A y este sigue siendo B, ¿listo? Y pues C sigue siendo la distancia del centro al foco, ¿listo? No se vayan a confundir la C del centro y la C de la distancia focal. Y hasta ahí digamos que entraría los elementos de la elipse sin contemplar lo que es la excentricidad. Entonces yo les comentaba a ustedes que la excentricidad era un número, ¿cierto? Un número que iba de 0 a 1. ¿Y qué nos trataba de decir la excentricidad en una elipse? ¿Quién podría comentarme? ¿Quién podría acordarse de qué era eso de la excentricidad? ¿La qué, perdóname? La deformidad, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchas gracias. Hablaba sobre qué tan deforme es una elipse a comparación de la otra, ¿cierto? ¿Qué tan deforme?
y pues habíamos dado ciertas ecuaciones, entonces que la excentricidad era c sobre a si era una elipse horizontal, o que la excentricidad era c sobre b si era una elipse vertical, ¿vale? Entonces creo que ahí está inmerso todo lo que ya les he explicado. Ahorita vamos a revisar con un ejemplo. Vamos a revisar con un ejemplo todos los elementos a partir de la ecuación. O sea, ya vamos a empezar a calcular exactamente dónde queda la elipse, cuánto miden la distancia A, la distancia B, cuánto mide la distancia focal y todo lo demás, pero de manera exacta. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a revisar hoy es la ecuación canónica de la elipse centrada en el origen. Acuérdense que el origen es 0, 0, ¿no? Centrada en 0, 0. Bueno, la explicación va a ser paulatina, o sea que vamos a iniciar con lo más sencillo, que son las elipses centradas en el origen. Luego vamos a entrar en detalle con las elipses centradas en HK, o sea, en cualquier punto del plano cartesiano, ¿listo? Pero entonces vamos a iniciar con lo más sencillo. Entonces, voy a mostrarles la ecuación de la elipse cuando es en HK. Solo mostrárselas. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esto cuando el centro, obviamente esto es cuando el centro es HK, ¿cierto? Cuando el centro es HK. Ahora, estamos diciendo que el centro va a estar en 0, 0. Si el centro va a estar en 0, 0, si el centro va a estar en 0, 0, significa que h vale 0 y que k vale 0, ¿cierto? Entonces, restar 0 pues daría la misma x, y aquí restar 0 daría lo mismo que y. Muy importante revisar la forma de la ecuación. Entonces acá si h es 0 y k es 0, entonces todas las elipses centradas en 0, 0 serían de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A ver, aquí hay varias cosas que debo recalcar. Primero, siempre entre las dos fracciones va a haber un más. Sí o sí debe ser un más, porque si ustedes lo cambian por un menos, ya sería una hipérbola. ¿Listo? Debe ser un más siempre. Ahora, el x, debe haber un x al cuadrado y debe haber un y al cuadrado. Vean, un x cuadrado y un y al cuadrado. Si alguno de los dos no tuviera el cuadrado, ya no sería una elipse. ¿Sí? Ya no sería una elipse. Entonces hay que tener en cuenta que ambos deberían estar al cuadrado, por lo menos estar aquí el binomio al cuadrado. Tercero, siempre debe estar igualado a 1. Si no está igualado a 1, no sería elipse, ¿listo? No, o por lo menos no estaría en su forma canónica, en su ecuación canónica. Acuérdense que la forma canónica le está dando ya, o la ecuación canónica le da a usted mucha información de la elipse. Por ejemplo, ¿quién podría decirme acá qué sería A y qué sería B? ¿Cierto? A partir de A y a partir de B se pueden hallar los vértices. O sea, este A es este mismo A, o sea, la distancia del centro al vértice horizontal. Y este B sería la distancia del centro al vértice vertical, ¿cierto? Ahora, tener en cuenta que aquí dice A cuadrado, ¿no? Y aquí es B cuadrado. Entonces, para poder entender bien quién es A y quién es B, pues tendríamos que hacer otra operación ahí chiquitica que ya ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces, efectivamente, la ecuación canónica nos da mucha información, bastante información de la elipse. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Entonces, vamos a graficar la siguiente elipse. X cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces lo que les comentaba, cada variable está al cuadrado, entre las dos fracciones hay un más y está igualado a 1. Eso significa que ya está en ecuación canónica. Ya esta es la ecuación canónica. ¿Listo? Pregunta, si esta es la ecuación canónica, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Seguros? ¿5, cierto?
¿Por qué 5? Entonces recordemos que la ecuación canónica le da a ustedes el a cuadrado. O sea que 25 es a cuadrado. 25 es a cuadrado. Ah, o sea que un número elevado al cuadrado que 25, ¿quién es? Pues 5. O sea, en otras palabras, toca sacarle la raíz cuadrada a 25. O al número que esté aquí abajo. ¿Cierto? Bien, a ver si se entendió. Entonces, ¿cuánto vale b? 3. Perfecto. Eso es lo que vale b. Porque este 9 es b cuadrado. O sea que b solito es 3. ¿Sí? Porque si le dan 3 al cuadrado da 9. Listo. Ok. Ya tenemos a y ya tenemos b. Bien. Pregunta. ¿Dónde está el centro de la elipse? ¿Cuál sería el centro? Luego, ¿dónde está el centro de esa elipse? ¿Qué habíamos dicho a partir de estas ecuaciones? Cero, ¿cierto? O sea, sí, claro, las ecuaciones. Aquí es donde está la ecuación de la elipse centrada en 0, 0. Entonces, si el x no está acompañado por nada, ¿cierto? Y el y tampoco, significa que está centrado en 0, 0. ¿Listo? Pero en cuenta que las dos ecuaciones están de la misma forma, por lo tanto, esta es la ecuación que les estoy comentando de las elipses centradas en 0, 0. Aquí el centro es 0, 0. Y acá el centro es HK. Entonces, aquí por lo tanto el centro sería 0, 0. ¿Listo? Bien. Ahora voy a comentarles cómo obtener o cómo calcular C. No sé si les alcancé a decir la clase pasada cómo se calculaba C. Sin embargo, aquí ya lo vuelvo y lo explico. Póngale cuidado. C minúscula, vamos a cambiarle de color, vamos a colocar en C minúscula es la distancia focal. ¿Listo? Y la distancia focal se calcula a partir de la diferencia de los cuadrados en una raíz. Entonces, si la elipse es horizontal, C tiene una ecuación. Pero si la elipse es vertical, la ecuación va a cambiar, pero no tanto, un poco nomás. Entonces, si es horizontal, significa que A es mayor que B, ¿no? Significa que A es mayor que B, o sea que aquí quedaría A cuadrado menos B cuadrado, o sea, el mayor menos el menor. ¿Listo? Si es una elipse vertical, ¿cómo creen que queda la ecuación? Si es vertical, ¿cómo quedaría la ecuación entonces? B al cuadrado menos A al cuadrado. Correcto. ¿Sí? Porque acá en la elipse vertical el mayor ya sería B. Entonces al mayor le resto el menor. ¿Qué pasa si nosotros colocamos al revés cuando fuese una elipse horizontal? Entonces estaríamos obteniendo un número negativo dentro de la raíz, ¿no? Porque si B es menor que A, esta resta va a dar negativa. Y la raíz de un número negativo solo existe en los complejos, ¿no? Entonces solo existiría en los complejos. Por lo tanto, es importante mantener el orden siempre y cuando usted sepa si es una elipse horizontal o si es una elipse vertical. Entonces, en este caso, esta elipse, la que vamos a tratar de construir, ¿es horizontal o es vertical? Es horizontal, ¿cierto? Es horizontal porque el A es mayor que el B. O sea, la distancia horizontal es mayor que la distancia vertical. Por lo tanto, se generaría una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces, como es una elipse horizontal, voy a colocar esto aquí encerradito porque esto sí es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta en una ficha bibliográfica o se lo aprendan en algún lado. ¿Listo? Lo de la distancia focal. Ahora, seguimos acá. Entonces, es una elipse horizontal. Significa que se calcularía con esta fórmula, ¿no? Porque es horizontal. Entonces sería A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Entonces C, ¿cómo lo calcula? Veinticinco menos 9, perfecto. 25 menos 9 y eso dentro de raíz. Acuérdense que el A cuadrado está directamente acá, ¿ve? Y el B cuadrado también está directamente acá.
No tienen que colocar otra vez 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. No, porque es que ya están acá. Veanlos. ¿Sí? Entonces usted los coloca ahí. Usted los coloca ahí. Ahora, ¿cuánto da todo eso? 4. ¿Sí? Positivo. Por lo que esto da raíz de 16, ¿no? 25 menos 9 es 16 y la raíz de 16 es 4. Aquí vamos a trabajar solo resultados positivos, ¿vale? O sea, por lo tanto en la distancia focal siempre va a ser positivo, ¿cierto? Siempre va a ser positivo. Bien, entonces el C o la distancia focal es 4. Por lo tanto ya tendríamos todo lo posible para poder graficar esta elipse, ¿cierto? Entonces voy a hacer algo acá para que quepa esto. Colocarlo aquí un poquito más pegado. Y ya tendríamos la información necesaria para poder graficar la elipse. Entonces vamos acá. Vamos a colocar acá el eje X, perdón, el eje Y y por acá el eje X, ¿cierto? Ya ahorita les muestro cómo en GeoGebra se pueden graficar, porque también se van a poder graficar en GeoGebra. ¿Listo? Siempre en esta parte de la matemática, en geometría, en elipse y como tal en cónicas, siempre vamos a tratar de utilizar la misma escala en X y en Y. Ojo que no es obligatorio, pero sí es importante implementar la misma escala para que la deformación no sea mayor, ¿cierto? Para que la deformación no sea mayor. Entonces, lo primero que sabemos es que la elipse está centrada en ¿dónde? Está centrada en 0, 0, ¿no? Entonces, como está centrada en 0, 0, entonces vamos a colocar aquí el puntico. Está centrado en 0, 0. Listo. A partir del centro necesitamos revisar cuál es la distancia horizontal, y cuál es la distancia vertical. La distancia horizontal es 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí quedaría uno de los vértices y por acá 1, 2, 3, 4, 5, por aquí quedaría el otro vértice. Y pues en X estaríamos en menos 5, ¿no? Bien, ahora en Y la distancia vertical es 3, o sea, cogemos 1, 2, 3 y hacia abajo también 1, 2, 3, todo a partir del centro, por favor, todo a partir del centro. Entonces tendríamos ya los 4 vértices de la elipse, Ahora, ¿qué nos faltaría? Ubicar los focos, ¿cierto? Ubicar los focos. Entonces, dice que los focos o la distancia focal es 4, significa que a partir del centro se extiende hacia arriba o hacia el lado del foco. ¿Hacia dónde se ve? Hacia el lado, ¿cierto? Porque como es una elipse horizontal, los focos deberían estar hacia los lados. Entonces entenderíamos que tendríamos que contar 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, ¿cierto? 4 unidades. Entonces, aquí esta herramienta me deja realizar algo súper sencillo, que es colocar esta vaina acá y empezar a deformar eso. Bueno, es súper útil, esto es súper útil. Listo. Ahí está. Listo, entonces ya tenemos la elipse, vean, ya tenemos la elipse. Ah, ¿quién me dice si está bien o está mal? ¿La hice bien o la hice mal? Está mal, ¿cierto? Porque los tendrían que ser hasta el 5, sí, correcto, listo. Tenía que ser hasta el 5. Entonces acá tiene que ir hasta el 5 y acá tendría que ir hasta el 5 también. Listo, ahora sí quedó bien. Entonces, vamos a colocar los nombres de cada uno de los punticos. Entonces habíamos dicho que esto se llamaba A1, A2, B1, B2, foco 1, foco 2. ¿Listo? Ustedes me van a colaborar con lo siguiente. Ustedes me van a decir cuáles son las coordenadas de cada punto. ¿Listo? O sea, ¿dónde está A1? ¿Dónde está A2? ¿En qué coordenada? ¿Dónde está B1? ¿Dónde está B2? Y finalmente, ¿dónde está el foco 1 y dónde está el foco 2? ¿Listo? Las coordenadas. Entonces, ¿dónde está A1? Menos 5,0, perfecto. A2, 5,0. 5,0, ¿no? 5,0, listo. ¿En dónde está B1?
0,3, perfecto, 0,3, 0,3, listo. ¿Dónde está P2? 0,-3. Acuérdense que la primera coordenada es en X, 0,3 porque la segunda coordenada es en Y. Listo, 0,-3, perdón. Bien, el foco 1. Menos 4,0 y el foco 2 en 4,0. Listo, en 4,0, perfecto. ¿Qué nos faltaría calcular? Lo que se llama la excentricidad, ¿no? Calcular la excentricidad de esta elipse. Entonces, para calcular la excentricidad tendríamos que revisar si es horizontal o es vertical. Entonces, como es horizontal, la ecuación de la excentricidad es C sobre A o B. Sobre A, perfecto, listo. ¿Quién es C? Ah, bueno, es 4. ¿Quién es A? 5. Listo. Muy bien. O sea que ¿cuál sería el decimal de esta excentricidad? ¿Segura? 0,8. Listo. 0,8. Entonces, acabamos de encontrar la excentricidad de esta elipse. Ahora sí ya es exacta. La excentricidad de esta elipse es 0,8. No estamos especulando. Es exactamente 0,8. Entonces, des en cuenta que la excentricidad aquí efectivamente nos dio que es un número entre, es un número entre 0 y 1, ¿no? 0,8 es un número entre 0 y 1. Bien, no sé si tienen alguna pregunta acerca de este primer ejemplo. Recuerden que este es el ejemplo más sencillo. Es una elipse centrada en 0, 0. Es el ejemplo más sencillo. ¿Todo está claro? Listo, bueno. Listo, vamos a seguir entonces con el otro ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Vamos a tratar de hacer un poco más rápido. Entonces el ejemplo 2 dice: grafique la siguiente elipse. X al cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 81 igual a 1. Bien, están las tres cosas que yo les había dicho, ¿no? La suma en la mitad, el X al cuadrado y el Y cuadrado, y está igualado a 1. O sea que ya es una ecuación canónica. Bien, ¿qué tipo de elipse es? ¿Horizontal o vertical? Es una elipse vertical, perfecto. Es una elipse vertical. Debido a que el b cuadrado es mayor a la cuadrado. Entonces des en cuenta. Bien, según eso, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está centrada? En 0, 0. Listo. Bien. ¿Cuánto vale A? Perfecto, porque es la raíz de 16. Bien. ¿Cuánto vale B? 9. Listo. Ok. Ahora, para calcular C, ¿cuál es la fórmula para calcular C? Raíz cuadrada de 81 menos 16, ¿cierto? Entonces voy a colocar igual la ecuación y luego colocamos ya el cambio de variable. Efectivamente era b cuadrado menos a cuadrado porque es una elipse vertical. Al mayor le quito el menor, o sea que C sería igual a la raíz de 81 menos 16. Perfecto. Acuérdense que aquí es b cuadrado y a cuadrado, o sea que podríamos utilizar estos mismos. Bien. Esto nos daría ¿cuánto? ¿Raíz de cuánto? La raíz de 65. Muy bien. ¿Y eso aproximadamente cuánto es? 8,06. Muy bien. ¿Por qué estamos sacando aquí el decimal? El decimal es importante acá porque vamos a encontrar puntos exactos en el plano. O sea que tendríamos que aproximar lo mejor posible esa distancia focal, ¿cierto? Acuérdense que lo que acabamos de encontrar acá es la distancia focal, ¿cierto? Esta es la distancia focal. Listo, ok. Ya podríamos generar la elipse, ¿no? Ya podríamos generar la elipse. Entonces vamos a copiar acá, vamos a colocar... Ah, bueno, no les mostré en GeoGebra cómo se grafica. Ahorita graficamos esto. Entonces acá vamos a hacer un eje Y.
Y. Entonces, eje Y y el eje X. Listo. Como les había comentado, vamos a tratar de siempre trabajar la misma escala. Entonces, si yo trabajo de 2 en 2 en X, pues también en Y deberíamos trabajar de 2 en 2. Entonces, X, Y. Vamos a trabajar efectivamente de 2 en 2. Aquí es 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, 2, 4, 6, 8, 10, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, ¿cierto? Listo. Y no se les olvide también colocar estas viñeticas que son muy importantes. Tratar de implementar la cuadrícula nunca se equivoca. ¿Listo? Bien. Entonces, primero, ¿dónde está el centro? En 0, 0. Bien, segundo, ¿cuál sería la distancia horizontal? 4. Entonces, del centro hacia la derecha, 4 unidades. Del centro hacia la izquierda, 4 unidades. ¿Cuál es la distancia vertical? 9. Entonces, del centro hacia arriba, 9 unidades. Del centro hacia abajo, 9 unidades. Listo. Ya con eso podríamos trazar la elipse, ¿no? Entonces vamos a trazarla antes de que me equivoque otra vez con los focos. Entonces acá. Entonces tenemos la elipse. Voy a tratar de que quede bien acá. Venga hasta acá. Acá y por acá. Listo. Ahí quedó nuestra elipse. Bien. Ahora sí, los focos. Los focos se suponen 8,06, ¿cierto? Pero entonces, ¿están ubicados en qué eje? En el eje Y, correcto. Entonces hay que revisar bien la escala. Yo no les estoy diciendo que tiene que medir con los milímetros y con... No, simplemente aproxime de una mejor manera. 8,06 está muy cercano al 8. Está muy cercano al 8, pero por arriba, ¿no? Por arriba. Entonces por aquí está uno de los focos. Y como son 8,06 hacia abajo, entonces por aquí debe estar un poquito más abajo del menos 8. Entonces ahí tenemos foco 1, foco 2. ¿Listo? Y ya todos los vértices. Entonces este sería A1, A2, B1, B2. Yo sé que ubicar coordenadas para ustedes en este momento sería muy sencillo. Ahora, la elipse. ¿Me escuchan, sí? Listo, bien. Entonces, vamos a calcular la excentricidad. Entonces, como es una elipse vertical, la excentricidad se calcula como C sobre ¿quién? C sobre B. ¿Listo? C sobre B, porque es vertical. Si fuese horizontal sería C sobre A. Pero como es vertical es C sobre B, listo. Entonces, ¿quién es C? En este caso C ya habíamos sacado que era 8,06. Importantísimo trabajar con lo más exacto que usted tenga. Entonces en este caso podríamos trabajar con el mismo raíz de 65. ¿Sí? Raíz de 65. Raíz de 65 sobre B, que en este caso es 9. ¿Cierto? Si usted coloca 8,06, pues digamos que no creo que pase mucho. Simplemente se va a aproximar menos. ¿Cuánto da eso? 0,89. Ok, 0,89. Bien, o sea que la excentricidad de esta elipse es 0,89. Voy a mostrarles algo. La excentricidad de esta otra elipse era 0,8 y de esta elipse 0,89. ¿Cuál de las dos es más deforme? La vertical, ¿cierto? En este caso, la vertical tiene una mayor excentricidad. La excentricidad es de 0,89. Efectivamente, como 0,89 es mayor a 0,8, significa que esta elipse está más deforme, es más deforme
que quién, pues por lo menos estamos comparándola con esta. Es más deforme que esta otra elipse, ¿cierto? Más deforme que esta elipse. Listo. Entonces, tener en cuenta que para eso sirve la excentricidad, para comparar deformidades entre elipses y saber cuál está más deforme que otra, ¿cierto? Y pues nada, mostrarles que también dio un número entre 0 y 1, dio un número entre 0 y 1. Entonces, si el número se acerca más a 1, es porque la elipse está más deformada. Si la excentricidad se acerca más a 0, es porque se está acercando a ser más una circunferencia. ¿Listo? Bien. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, entonces voy a seguir con la explicación. En cuanto a un ejercicio que voy a dejar, para que ustedes realicen, porque es importante que ustedes tengan en cuenta que no todo va a dar perfecto, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí, todo tiene raíz exacta, ¿no? 25 tiene raíz exacta, 9 tiene raíz exacta, ¿cierto? 16, 81 tiene raíz exacta, pero ¿será que las elipses con raíces que no son exactas se pueden hacer? Pues claro que sí, sí se pueden hacer. Entonces, ejemplo 3, que en realidad va a quedar como un ejercicio de práctica, ¿no? Entonces voy a colocarle la siguiente elipse. Entonces x al cuadrado sobre 10 más y cuadrado sobre 23 igual a 1. Bien. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa si la ecuación saliera así? ¿Cómo se toma? Se tomaría sobre 1, ¿cierto? O sea que a cuadrado sería 1. Y la raíz de 1 es 1, o sea que a valdría 1, ¿cierto? No hay ningún inconveniente ahí. Ahí se trabajaría como 1. Listo. Pero no, vamos a colocar aquí 10. Bien. Entonces, si ya se percataron, ni 10 ni 23 tienen raíz exacta. ¿Pero se va a poder trabajar con decimales? Pues sí, se va a poder trabajar de manera aproximada. Pregunta, ¿cuánto valdría 3,16? Y ese 3,16 salió de la raíz de 10, ¿no? 3,16. Muy bien. ¿Cuánto vale B? Muy bien. La raíz de 23 es 4,79. Perfecto. O sea que esta elipse es horizontal o vertical. Vertical, perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos C? Entonces, todos sabemos que es una raíz, ¿no? Pero ¿de quién menos quién? 23 menos 10, correcto, vean. Acá, dentro de la raíz, por favor, no vayan a utilizar los decimales. ¿Por qué? Porque es que acá es donde están los exactos, el exacto a cuadrado y el exacto b cuadrado. Entonces aquí sería b cuadrado, que es 23, menos 10, que es a cuadrado, ¿cierto? Bien, ¿cuánto daría eso? Pues esto estaría como raíz de 13, y el decimal 3,06, algo así. Ok. 3,60, 3,6, listo, bien. Entonces, ya con todo esto pues podríamos graficarla, ¿no? Podríamos graficarla. Ahora pues para ya terminar, digamos que el ejercicio, tendríamos que calcular la excentricidad, ¿cierto? Revisar, por ejemplo, podríamos comparar qué tan deforme es esta nueva elipse a comparación de las otras, cuando calculemos la excentricidad. Como es una elipse vertical, entonces sería C sobre B, ¿no? C sobre B. Y pues la gráfica quedaría para ustedes. Bueno, ahora les voy a mostrar en GeoGebra cómo se grafica la elipse. ¿Listo? ¿Cómo se grafica la elipse? Entonces acá, vamos a revisar acá. Bueno. Entonces, ustedes deberían colocar la ecuación o sea, tal cual como ella se muestra, ¿listo? Entonces, la ecuación vamos a graficar esta acá. Me parece más interesante. Entonces dice x al cuadrado sobre 16. Entonces así tal cual, x, y aquí tienen el tablero, x al cuadrado
sobre 16 más y al cuadrado sobre 25, perdón, 81, ¿cierto? 81 igual a 1. Si ustedes no le colocan el igual a 1, no les va a salir elipse, ¿listo? Tienen que colocar el igual a 1. Entonces le damos enter, listo. Vamos a revisar qué nos dio. Entonces lo que les comentaba, la misma aplicación nos dice que deberíamos hacerle un poquito de zoom hacia abajo y vea, efectivamente hizo lo que yo traté de hacer, ¿no? Implementar escala de 2 en 2 para poder llegar a ambos lados. Y pues efectivamente eso fue lo que nos dio, ¿no? Esa misma elipse. Ahora, la aplicación les va a ayudar para poderla graficar, ¿no? Pero digamos que no les va a ayudar para calcular los focos ni para calcular la excentricidad. O sea que eso sí hay que calcularlo de manera manual. ¿Listo? Entonces, ¿qué sí pueden encontrar acá? Los puntos de corte con los ejes, vean. Si ustedes les coloca ahí arriba, le va a enmarcar esos 4 puntos. Si usted le da a uno de esos puntos, pues efectivamente le va a dar el vértice en donde se encuentra, ¿no? Entonces aquí 0,9, aquí era 4,0, aquí era menos 4,0 y acá era 0,-9. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta que la herramienta de GeoGebra calculadora, les va a permitir también graficar esas elipses. Y finalmente, ya para terminar la clase y ahorita hacer nuestra prueba en ¿cómo se llama? Que les dije en Teams, tengo que mostrarles que las elipses no son funciones. Estas son ecuaciones cartesianas que generan una relación, más no es una función, y ya les explico rápidamente por qué esto no es una función. Entonces imagínense acá que queremos trabajar cuál sería la imagen de 2, ¿cierto? La imagen, acuérdense que para cada elemento de X solo debe estar relacionado con un elemento de Y para que sea función. Pero aquí el 2 está relacionado con un elemento por acá y está relacionado con otro elemento por acá, vean. Es decir, que hay un elemento en el dominio que se está relacionando con 2 elementos del rango, y eso no puede ser posible. Entonces esto no es una función, esto no sería función, ¿listo? Para que tengan en cuenta que las elipses, ni las hipérbolas, ni las circunferencias son funciones. La única cónica que es función, que trabaja como función, es la parábola, ¿listo? Es la parábola, y ustedes ya saben por qué, porque por cada elemento de X solo va a conseguir un elemento en Y de la parábola. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, acerca de lo que vimos hoy. ¿Todo está claro? Bueno, listo. Entonces, como no hay preguntas, y voy a aquí a desconectar a detener